hasiko gara, bai? Hasiko gara, denak prest, bai? Argazkilariak, bai? Eskerrik asko etortzeagatik lehendabizi, eta nola ez zorionak, atzo egin zenuten partidogatik, kristona izan zen, asko disfrutatu egin genuen, batzuk gehiago Granadan, beste batzuk hemendik ere asko disfrutatu egin genuen, beraz zorionak. Felicidades a todas por el partidazo que hicisteis ayer, enhorabuena, decía que algunos en Granada disfrutaron muchísimo, pero bueno, otros desde aquí también lo pasamos muy bien viendo el partido por la tele. Mila bederatziehun eta laurogeita zazpi garren urteko ekainaren 27an Realak irabazi zuen bere azkeneko kopa, atzo arte, bere azkeneko kopa. Ere bai, Atletico Madrilen kontra izan zen. Penaltitan irabazi zuen Realak kopari eta Arkonada handia zegoen atean. Eta Arkonadak irabazi gelditu egin zuen azkeneko penaltia. Zalegoan zegoen abesti kutxun bat esaten zuena, no pasa nada, tenemos Arkonada. 32 años después, la Real ha vuelto a ganar la Copa, la ha vuelto a ganar contra el Atlético de Madrid y otra vez, en la celebración, las jugadoras de la Real cantaron no pasa nada, tenemos Arconada. Recuerdo a Sandra Ramajo, a la capitana, decir después del partido de la semana pasada contra el Atlético en Zubieta, despidiéndose de la afición, que soñaba con levantar la copa al cielo de Granada para cerrar su carrera en la Real Sociedad y, afortunadamente, los sueños se han hecho realidad. Beraz, berriro ere, zorionak, atzo egin zenuten partidogatik eta zorionak kopa irabazteagatik. Orain, mesedez, Denis Itxaso, primer teniente diputado general, zurea da hitza. Diputatu nagusia, Realeko presidentea, diputatuak, Batzar Nagusietako presidentea, eguerdi on danoi, ongi etorriak Gipuzkoako etxe handi honetara, Gipuzkoako Aldundiko tronuaren areto honetara. Elkarrekin pasa ditugu azken orduak Granadan eta gertutik gozatu izan ditugu oso une hunkigarriak. Granadan, zein Gipuzkoako bazter guztietan eta kolore txuri-urdinak sentitzen diren munduko leku askotan, atzoko gaua ez da sekulan ahaztuko. Lorpen historikoa da zuena eta honezkero jabetzen hasia gara zer nolako oihartzuna izan duen. Duela pare bat aste, bera eskubaloiko taldeak erreginaren kopa irabazi zuen eta Errealeko belarrezko hokeiko neskak Europako txapeldun orde bilakatu ziren. Izotzezko hokeiko txuri-urdineko neskak erreginaren kopako finalera iritsi ziren eta IDK saskibaloizko taldeak ere aurten playoffera iritsi dira. Gipuzkoa es una auténtica potencia del deporte femenino. Disciplina a disciplina, categoría a categoría, los frutos de años de trabajo están pudiendo verse con mayor esplendor que nunca antes. Y esto viene a suceder en el momento perfecto. Ciertamente es el resultado de un trabajo de décadas y hoy es justo que reconozcamos a las chicas de la Ñorga o del Oiartzun que en la década de los 80 lograron gestas similares y abrieron un camino en condiciones muy distintas a las actuales. Pero esta eclosión llega justo en el momento en el que la sociedad reclama mayores cotas de igualdad y el escaparate del deporte es el mejor referente de empoderamiento de las mujeres y de los valores del esfuerzo y del trabajo en equipo, porque lo queráis o no, ya sois un referente para muchas mujeres y esto conlleva también una enorme responsabilidad. Gipuzkoa cuenta con 17.800 mujeres federadas en diferentes disciplinas deportivas, de las que 1.700 militáis en el fútbol. Concretamente sois el 14% del total de las fichas federadas. Sin embargo, en el deporte escolar, 3.293 niñas practican fútbol 8, lo que eleva el porcentaje al 37% del total. Este dato nos marca el camino a seguir. Deporte escolar universal y educación en valores. Y de algo estamos seguros, vuestra gesta de ayer generará nuevas vocaciones y la nómina de chicas que practican fútbol va a crecer con toda seguridad. Hoy queremos deciros que Guipúzcoa entera se siente orgullosa de la Real Sociedad, de sus chicas y de sus chicos, pero Guipúzcoa es también perfectamente consciente de que vuestro mérito, el de las mujeres, es mayor que ningún otro, por las brechas y techos de cristal a los que os enfrentáis a menudo, por las dificultades para encontrar patrocinio,
por la disparidad entre las gratificaciones y premios entre hombres y mujeres, por la escasa presencia de mujeres directivas en el mundo del deporte. Sirva este enorme logro para situar estas desigualdades en el centro de nuestras preocupaciones. Bukatzera noa. Realak aurten bere ereserkiaren letra aldatu du. Premonizio baten moduan, aurrera mutilak beharrean, aurrera reala dio gure ereserkiak. Eta intzindari izan zineten. Atzokoan, Los Carmenesen estadioan realaren ereserkia entzun genuenean, pentsatu nuen eskerrak. Gracias, Jokin, por ser valiente. Un detalle aparentemente menor, como hacer ese pequeño cambio en la letra del himno, ha resultado premonitorio. Hoy es el himno que nos representa a todas y a todos y con ello mandamos un mensaje nítido al conjunto de la sociedad. No dudemos más al hacer apuestas. Todas las apuestas merecen la pena. El retorno social de toda inversión en igualdad tiene un incalculable valor en términos de cohesión y convivencia. Eskerrik asko Jokin, eskerrik asko Gonzalo Arconada eta eskerrik asko Sandra Ramajo, lantalde zoragarri hontako ordezkari bikainak zaretelako. Aurrera reala, aurrera Gipuzkoa, aurrera txuri urdinak. Orain, mesedez, Denis Markel diputatu nagusia jarritu gurekin, ze detalle batzuk jarriko ditugu, txapelak jarriko ditugu txapeldunei, nola ez. Beraz, Sandra Ramajo, kapitaina, Gonzalo Arconada, entrenatzailea, eta Jokin Aperribai, presidentea, mesedez igo, txapela jartzeko. Ya, ahora viene lo bueno. Eskerrik asko, baina ez mugitu. Sandra, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees en el karma? Bueno, pues con todo lo que te están vacilando ahora tus compañeras, toca decir que hay chapelas para todas. Así que ir subiendo todas las jugadoras de la Real, que vais a tener también vuestra chapela y así os podéis reír las unas de las otras a gusto. Venga, venga. Yo no puedo con el moño. Seguramente. No. Ahí. Venga. Los dos te pasan la Creo que con el moño. Venga, fatal. va. Voy a hacer Venga. casco. Venga. Esto no se va. Ahí se matan ya. Venga. Esto no se va. Acá. ¿Quién estás?
Si no haces una pregunta, creo que acabo antes. Jesús. Como queráis. Haremos algo entre los dos, ¿no? Bai, orain mesedez bit, Sandra kapitaina eta Jokin Apribai presidentea. Va bien, ¿no? Bueno, arratsaldeon a todos. Lo primero, gracias a todos los que estáis hoy en esta sala, a toda la Diputación, a toda la prensa, a las jugadoras y todos los que somos de la Real, por este gran recibimiento, por este homenaje. Creo que ni en nuestros mejores sueños habíamos imaginado la noche de ayer, pero la verdad que a mí como realista, como más de la mitad de mi equipo, es un orgullo levantar esta copa y traerla a Donosti. Así que nada, es que ricasco y que nada, que tenemos muchas ganas ya de salir y liarla. Bueno, yo también voy a hablar poco porque creo que la gente nos está esperando. Primero quería agradecer a la Diputación Foral de Guipúzcoa por todo el apoyo al deporte en general, al deporte femenino en concreto. Sí creo que tenemos un reto en Guipúzcoa de hacer crecer este equipo. Creo que es un reto precioso y lo que sí podéis asegurar también a todas vosotras que tenéis el compromiso nuestro de que vamos a hacer crecer al equipo. ¿Vale? O sea que eskerrik asko por el esfuerzo que hicisteis. La verdad es que fue maravilloso. Yo creo que los que estamos viendo el partido estamos emocionados por lo que estáis haciendo en el campo y que el resultado, no voy a decir que no es lo mismo. Ayer cuando Jesús Vidal me mandó un mensaje, yo le puse, no es lo mismo un marino que un submarino, porque es mucho mejor quedar campeón que subcampeón. Pues no era lo mismo, pero con esfuerzo vuestro ya bastaba. Entonces, pues muchísimas gracias por haberlo conseguido, por la imagen que disteis de la Real, por la imagen que disteis de Guipúzcoa, que creo que fue extraordinaria. Eskerrik asko a todas. Jokin, para la próxima, eso sí, lleva champán al vestuario. Eskerrik asko, Sandra, eskerrik asko Jokin, eta orain ekitaldi hau izteko, mesedez, Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia, zure da hitza. Bueno, jendea ja moskatuta daukagu kanpoan, orduan labur egingo dut. Lehenengo gauza, nik Sandrari eman nion eren egun, irten behar zinetenen autobusean, ja bulo hartzea makil bat, aginte makil bat, eta horrekin esaten dizuena zan, zuek zenera matela Gipuzkoaren representazioa. Eskatzen dizuet talde bezala makil hori mantentzeko. Jakiteko zaretela gu guztion ordezkariak. Eta lortu duzuena, atzo lortu zenutena, izan zan Gipuzkoar guztientzako izugarrizko lorpena eta Gipuzkoako emakumentzako izugarrizko lorpena. Luego, os pido, por favor, que guardéis esa maquilla como representación de todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Ha sido un placer, realmente. Todo lo que habéis hecho ha sido una maravilla y realmente no acabamos de creer todo lo que, bueno, al final, la repercusión que ha conseguido el triunfo vuestro de ayer. Bakarrik esan, Jokinek esaten zuen bezala, txampanik ez dutela eraman, eta ez dutela eraman, baina orain irtetzeko momentuan edukiko duzuela txampana ospatzeko. Beraz, ospatu merezi duzuen bezala. Aupa Real!